en derecho penal, que el derecho penal tiene que ver con delitos y penas, pero que no hay delito ni pena si no está previamente establecida en la ley. Entonces, esta es una garantía para las personas, para los ciudadanos, de que nadie va a querer procesar a un ciudadano, nadie va a querer condenar a un ciudadano si el delito y la pena no están previamente en la ley. ¿En dónde encontramos este principio de legalidad? En primer lugar, lo encontramos en la Constitución Política, en el artículo 17 de la Constitución Política. Yo les pediría a favor que uno de ustedes me lea el artículo 17. Por favor. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su interpretación. No hay prisión por deuda. Solo que ahí dice, vean el último párrafo, dice que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. O sea, tienen que estar en la ley antes de que se realice la acción. Ese es el artículo 17. Deberían de subrayar ese artículo en la Constitución Política y tomar nota o anotar que lo mismo dice el artículo 1 del Código Penal. Ahora, si me hacen favor, leamos el artículo 1 del Código Penal. Artículo 1 de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley. Muy bien, gracias. Entonces, ustedes pueden darse cuenta cómo el artículo 1 del Código Penal, contiene el principio de legalidad. Miren qué importancia tiene ese principio de legalidad, que es el primer artículo del Código Penal. El primer artículo del Código Penal, el artículo número 1, es el principio de legalidad. Bueno, veamos ahora otro principio, que es el principio, no sé si alguien quiere intervenir, perdonen. Bueno, entonces continuemos. Principio de irretroactividad. Principio de irretroactividad. Esta también es una garantía para los ciudadanos y significa que la ley no puede aplicarse hacia el pasado, que la ley no tiene efecto retroactivo. Cuando las leyes se aprueban en el Congreso de la República, van de ahí para adelante. No podría ser que una ley se haga mañana para juzgar hechos de hace un mes, porque entonces las personas no tendrían seguridad jurídica. Ninguno de nosotros como ciudadanos tendría seguridad jurídica si no sabemos que lo que hoy es legal, dentro de un mes van a decir que es ilegal y no lo van a querer aplicar un mes después. Entonces, eso sería falta de seguridad jurídica. Por eso la Constitución Política y el Código Penal, así como convenciones de derechos humanos, regulan que la ley no tiene efecto retroactivo, ustedes ya saben, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Solo ese caso, en materia penal, cuando favorezca al reo. Y esto también lo encontramos en la Constitución Política. En la Constitución Política aparece ese principio en el artículo 15. Leamos el artículo 15 de la Constitución Política si me hacen favor. Muy bien.
Y Artículo 15. retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el artículo 15 de la Constitución Política dice que la ley penal no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Y ahora eso lo encontramos en el artículo 2 del Código Penal, en el artículo 2. Leamos el artículo 2 del Código Penal. Leámoslo. Artículo 2. Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel que se haya cumpliendo su condena. Muy bien, gracias. Entonces, el principio de irretroactividad de la ley penal lo encontramos también en el artículo 2. En el artículo 2 del Código Penal, que igualmente nos dice que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo cuando favorezca al reo. En materia penal, pero más que todo procesal penal, también existe un principio de presunción de inocencia. Ese principio dice que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Veamos el artículo 14 en su primer párrafo de la Constitución Política. Artículo 14, primer párrafo de la Constitución Política. Si me hacen favor. Buenas tardes, licenciado. Dice, Buenas tardes. presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces vean, jóvenes, como principios que ustedes ya han oído antes, como el principio de inocencia, como eso que uno escucha o reitera o repite alguna vez, pues ustedes ven aquí que está todo en la Constitución Política, está en la ley. Y el fundamento legal es esos artículos, porque está en la ley. Entonces, esos son principios que tienen que ver con el derecho penal. Está el principio de culpabilidad, que dice que para que una persona sea responsable, pues se le tiene que encontrar culpable. Está el principio de mínima intervención. Este principio a lo que se refiere es que, pues digamos, la experiencia ha demostrado que el derecho penal en muy raras ocasiones ayuda a rehabilitar a un delincuente. Aquí no puede haber rehabilitación. En Guatemala, si en una misma cárcel están personas procesadas, personas condenadas, personas procesadas por un accidente de tránsito sin intención, y están a la par de personas acusadas de secuestros o asesinatos, entonces así no se puede rehabilitar nadie. Aunque la Granja Penal Pavón diga que se llama Granja Modelo de Rehabilitación. Y como esto ocurre en muchísimos países, en la mayoría, entonces la doctrina sustenta que debe haber un principio que se refiere al principio de mínima intervención. ¿Qué quiere decir ese principio de mínima intervención? Quiere decir que los conflictos entre las personas es mejor que se resuelvan por otras vías y no por la vía penal, porque la vía penal no resuelve el conflicto. La vía penal debe usarse solo en casos graves, extremos, en donde ya no hay otra alternativa más que intervenga el Estado para tratar de sancionar a alguien que cometió un delito, sabiendo que en la práctica la pena de prisión no rehabilita. Entonces, estos son principios que tienen que ver con el derecho penal y son fundamentales, ¿oyen? Son principios fundamentales. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario, jóvenes? Dígame. Buenas tardes, licenciado. Solamente para quedar clara,
5 principios los que nos habla ahorita: el principio de legalidad, el principio de irretroactividad, el principio de culpabilidad, mínima intención. Mínima intervención. Es la misma, o sea, es que yo entendí mínima intención o mínima intervención, tenía duda con eso, dije. Y el otro es el principio de inocencia, ¿va? Ah, ok. Sí, okay. pero se llama principio de mínima intervención. Ah, ok, perfecto. Que el ¿Y el Estado otro? intervenga lo menos posible. Que el Estado ¿Y el otro que intervenga lo mencionó? menos posible. Dígame. ¿Y el otro que mencionó, perdón, el de inocencia? El principio de inocencia. Ah, Que ok, es que toda perfecto. persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lita. Bueno, dígame. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. ¿Me podría explicar en qué consiste el principio de culpabilidad? Que ese no le entendí. Bueno, es muy sencillo. El principio de culpabilidad significa que toda persona, digamos, para ser condenada es necesario encontrarlo culpable, responsable de un delito. No puede haber condena si no hay culpabilidad. No puede haber condena si no hay responsabilidad de una persona. Entonces, solo cuando la persona es responsable de cometer un delito, entonces se le puede declarar culpable y condenarlo con una pena. Es un principio que tiene que ver con la necesidad de que esa persona sea culpable para condenarla. Dígame, jóvenes. Creo que alguien más quiere preguntar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas tardes. Compañero, una consulta. Cuando un periodista, digamos, por lo regular escuchamos que los periodistas cuando dan la noticia de algún hecho, digamos, el delincuente portaba armas, hay videos, accionó, sin embargo siempre hacen la salvedad que era presunto, ¿verdad? O en algún momento, pues no especifican que sea un delincuente. ¿Hay algún delito que ellos pudieran cometer si se refirieran a la persona que está cometiendo la falta o el delito de esa manera porque no ha sido vencido en juicio? Bueno, mire, digamos, esa práctica de los periodistas o de los comunicadores de poder ser muy claros en decir que una persona fue detenida presuntamente por ser responsable o porque se presume que fue responsable de la comisión de un delito, pues es una buena práctica porque están respetando justamente, como usted dice, el principio de inocencia. Si un periodista dijera, mire, detuvieron a tal persona porque cometió este asesinato, allá no está diciendo sindicada de que presuntamente, sino está diciendo porque cometió el asesinato. Bueno, eso es incorrecto. Eso es incorrecto porque no se está respetando la presunción de inocencia, justamente como usted dice. Ahora, que se señale de que comete un delito es un poco complicado porque el periodista se va a acoger siempre a la libertad de expresión, lo cual genera sus complicaciones, porque ¿hasta dónde puede llegar la libertad de expresión? ¿Será que libertad de expresión puede ser decir lo que se quiera? ¿O debe haber una responsabilidad del periodismo al saber cuáles son sus fuentes y no estar dando falsas noticias, por ejemplo? Entonces, es un problema complicado, oye, muy complicado, porque tiene que ver con garantías también constitucionales como la libertad de expresión. Entonces, yo le diría que en principio que se logre una sanción porque cometió el grave error
de decir que lo detuvieron por haber cometido un delito cuando tuvo que haber dicho presuntamente, yo veo difícil que se le pueda condenar al periodista hoy. Lo veo difícil. Pero la práctica correcta es respetar precisamente esa libertad de expresión y ese principio de inocencia. Esa es la práctica correcta. Ok, muchísimas gracias, Rick. Y otra cuestioncita así súper rápida. Cuando habla de la mínima intervención del Estado, ¿se referiría a los juzgados, digamos, que se pueda buscar, digamos, algún pago, remuneración o indemnización que se ocasionó por algún daño, que se cometió una falta, pero no llegar a un tribunal que sea, no sé, de juez para que se dicte prisión, por ejemplo? ¿Esa es la mínima intervención del Estado o cómo sería? Disculpe la inquietud. Bueno, la mínima intervención del Estado, yo diría que sí hay casos en donde pueden ser los jueces que determinen esa mínima intervención. Pero creo que más que todo es el Congreso de la República. ¿Por qué el Congreso de la República? Para no estar creando delitos de más. Para no estar creando delitos de más. Digamos, solo crear delitos en aquellas conductas graves que ameriten que intervenga el Estado. De lo contrario, mejor que el legislador deje las posibilidades de que un conflicto se pueda resolver entre las partes, por un acuerdo entre las partes, por una negociación entre las partes o por una indemnización, sin meterse al campo penal, porque el campo penal le va a implicar crear delitos y penas. Entonces puede ser básicamente el Congreso el que tenga una intervención mínima creando delitos. Pero también, como usted lo dice, también pueden haber casos en donde los tribunales se orienten a una mínima intervención. Por ejemplo, el que una persona limpie su arma de fuego el fin de semana y no descargue el arma de fuego y mate a alguien. ¿Será delito o no será delito? Sí, es un delito. Es un delito. Se llama homicidio culposo. Se llama homicidio culposo porque no es intencional. Pero supónganse ustedes que el que estaba limpiando el arma de fuego era el papá y mata a su hijo de 5 años de edad de un disparo. En realidad, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Se le condena a unos 5 o 8 años de cárcel al señor? ¿O se busca una manera para no enjuiciarlo, suspenderle la persecución penal y dejarlo libre, tal vez sujeto a medidas de seguridad, pero dejarlo libre lo más pronto posible? ¿O hay que tenerlo mucho tiempo en prisión? ¿Qué piensan ustedes? Hay que dejarlo libre. Creo que un padre, bueno, habría que demostrar también, ¿verdad? Bueno, pero pensemos que demuestra que se le disparó el arma, fue un descuidado y mató a su hijo de 5 años. ¿Qué dice usted? ¿Hay que tenerlo más tiempo o poco tiempo? No, porque hay que... Lick, ¿no habría que revisar si ese delito goza de las medidas sustitutivas? No, bien, todo eso sí, pero miren pues, pero fuera de todo eso, ¿ustedes qué creen? ¿Hay que tenerlo mucho tiempo en prisión o poco tiempo? Poco tiempo. ¿Por qué? Porque es la mínima intervención y además en prisión no, digamos que no repararía esa culpa de conciencia. Es un accidente, ¿no? Y la conciencia, sí, ¿verdad? Y en prisión, efectivamente, mezclado con otros delincuentes mucho más peligrosos, inclusive podría ser más perjudicial para esa persona. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué debería estar poco tiempo? Viene a mi mente quizás el principio de retroactividad de la ley. No, pero ahí no tienen, ¿por qué retroactividad? Ahí no.
No, ahí no. Pues, ¿por qué? Dígame. Porque porque mientras que no se halle culpable o su inocencia, ahí sí que la inocencia, porque lo que él hizo fue intencionalmente, no lo hizo con con mala intención, ¿verdad? De matar a su propio hijo. Mientras que no se compruebe lo culpable si que él es, tendría que estar poco tiempo. Sí, poco tiempo, pero ninguno de ustedes me ha dicho alguna razón que es importante ahí, del por qué debe estar poco tiempo. Yo pienso que solo la intención, Nick. O sea, el delito sí está regulado y todo, está No, pero ¿saben qué? ¿Saben qué nos están diciendo ustedes? Que ese señor que mató a su hijo sin querer por descuidado, en realidad él ya está cargando con un sufrimiento, con el dolor de haber matado a su hijo. Esa ya es una pena natural que él está recibiendo, ¿o no? Es una pena natural. Sí. Es una pena natural que él jamás se va a perdonar. Él mismo jamás se va a perdonar haber matado a su hijo. Entonces, ¿para qué otra pena del Estado? Que como dice la compañera, lo que va a hacer es irnos a meter con un montón de delincuentes y va a salir peor. Entonces, ahí es necesaria una mínima intervención del Estado, que el juez aplique correctamente las normas, advirtiendo que esa persona ya está sufriendo por la propia naturaleza de lo que hizo y que debe salir lo más pronto y no tenerlo en la cárcel para que se vuelva un delincuente. Ahí también hay mínima intervención del Estado. Pero normalmente sí le aplican la ley penal que sí. O sea, Bueno, sí se le aplican, pero yo le aseguro que en la mayor parte de los casos sale libre muy pronto. Sale libre muy pronto, porque es lógico que un juez deba advertir esto que es elemental, que esa persona lo hizo sin intención, que esa misma persona quisiera no vivir por lo que hizo, que fue matar a su pequeño de 5 años. Entonces, que en el Estado intervenga lo menos posible, que la ley da salidas para esos casos y que le dé salida lo más pronto. A eso se refiere la mínima intervención, reconociendo que la prisión no rehabilita, sino que muchas veces puede contribuir a que las personas se conviertan en verdaderos delincuentes. Y entonces el principio dice que debe haber una intervención mínima del Estado, lo menos posible. A eso se refiere. Me preguntaban a qué se refería, a eso se refiere. Dígame, compañero. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo con una pregunta. ¿El Estado podría intervenir también psicológicamente con esa persona? Por supuesto que debería también intervenir psicológicamente. Ya más adelantito vamos a hablar un poco de cómo el Estado debe ayudar no solo a la rehabilitación del delincuente, sino a las víctimas, y el tratamiento psicológico es clave para eso. Muy bien. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces vamos a pasar ahora al otro tema, que es la diferencia entre algunas disciplinas que me interesa que distingan. Vamos a ver esta diapositiva para que nos oriente. Oigan, vamos a ver esta diapositiva para que nos oriente. Bueno, miren, aquí quiero que distingamos la diferencia entre derecho penal y derecho procesal penal y la diferencia entre criminología, victimología y criminalística. Vamos con lo primero, ahí ustedes ya me pueden ayudar. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre el derecho penal y el derecho procesal penal? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. La diferencia entre el derecho penal y el derecho procesal penal es el que el derecho penal se deriva en poder regular la conducta humana por medio de las penas que están reguladas y delitos que están reguladas en el derecho penal, mientras que el derecho procesal penal es todo aquella en el cual se debe cumplir el debido proceso, en el cual están estipulados para anteponer una pena.
el proceso que se lleva para llevarse a cabo o ejecutarse una pena. Muy bien, muy bien. ¿Y en dónde encontramos el derecho penal y en dónde encontramos el derecho procesal penal? No sé si entendí bien su consulta, pero sería, su pregunta, perdón, pero sería en el derecho, en el Código Penal. O no sé si se refiere a los decretos. No, lo que me dijo ahorita. El derecho penal lo encuentra en el Código Penal. ¿Y el procesal penal? En el Código Procesal En el Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal, correcto, correcto. En resumen, lo que dijo el compañero está muy bien. En resumen, el derecho penal es el que se refiere a los delitos y las penas, es el que crea delitos y penas. Y eso lo encontramos en el Código Penal. En cambio, el derecho procesal penal, como dijo el compañero, tiene que ver con las distintas etapas del proceso para que se cumpla con el debido proceso y poder aplicar las normas del derecho penal sustantivo, pero cumpliendo con las garantías para el procesado y para las partes. Entonces, esa es la diferencia entre derecho penal y procesal penal. Ahora veamos la diferencia entre criminología y criminalística. ¿Alguien la sabe? Sí, la diferencia entre criminología y criminalística es que una es la ciencia que estudia como tal al criminal y la otra estudia como tal la escena del crimen, o en este caso el sitio donde sucedió el crimen, ¿verdad? Y la otra estudia más que todo la mente del criminal. Pues mire, bastante bien, bastante bien. ¿Alguien más? Licenciado, la criminología solo se dedica al estudio y criminal y el hecho delictivo. Ajá. Sí, licenciado, la criminología, como bien dice, ambas ciencias son auxiliares al derecho penal. La criminología directamente se va a encargar en poder realizar la reinserción social en un delincuente, poder realizar el estudio del delito cometido, y asimismo puede realizar políticas públicas para poder minimizar ciertos tipos de delitos. Mientras que la criminalística, como bien había mencionado, siempre es una ciencia auxiliar al derecho penal, que esta se encarga de aplicar técnicas y métodos de investigación en la comisión de un delito. Acá se cumplen 7 preguntas en la cual se tiene que conllevar para poderse llamar criminalística. Mientras que la victimología estudia a las personas que le han violado, veámoslo de esta manera, tuvieron algún bien jurídico tutelado. Bueno, pues miren, los felicito muy bien todos, oyen muy bien. Todo muy bien. Y lo que decía el compañero ahorita de último, muy bien también. Digamos que la criminología, jóvenes, es una ciencia interdisciplinaria. Oigan, la criminología es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué es interdisciplinaria? Bueno, porque se integra con diferentes disciplinas. En la criminología va la misma victimología, va la psicología criminal, sociología criminal, etc. ¿Qué trata de establecer la criminología? La criminología trata de establecer por qué hay delitos. ¿Por qué hay delitos? ¿Cómo evitar que se cometan delitos? Políticas públicas, como dijo el compañero, para evitar delitos. Si estudian por qué en los departamentos de Guatemala, de los climas cálidos, la costa, hay más delitos de sangre que en tierra fría, ese es un estudio criminológico. Si estudian por qué en Totonicapán hay menos delitos de sangre que en los demás departamentos del país, ese es un estudio criminológico. Porque la criminología tiene que ver con por qué hay delitos. Trata de responder a la pregunta ¿por qué hay delitos? Y cómo combatir los delitos. En cambio, la criminalística es una ciencia que trata de responder a cómo
y quién cometió un delito. Mientras que la criminología trata de responder al por qué hay delitos, la criminalística trata de responder al cómo se cometió un delito y quién lo cometió. También la criminalística, que tiene que ver con investigación criminal, es interdisciplinaria. Ahí entra la medicina forense, la balística, dactiloscopía para huellas, grafotecnia, etcétera, etcétera. Entonces, la criminalística estudia casos concretos para descubrir el móvil del delito, la escena del crimen, como dijo un compañero, todo eso para descubrir y tratar de responder a cómo se cometió un delito y quién lo cometió. ¿De acuerdo? Son diferentes las ciencias, con un nombre muy parecido, criminología y criminalística. Muchos funcionarios, muchos profesionales, abogados se confunden porque mencionan los términos como que si fueran iguales. Y son ciencias diferentes, con métodos diferentes y con fines diferentes. Tratan de responder a diferentes preguntas. En cambio, la victimología tiene que ver, es una ciencia más joven y tiene que ver con el estudio de las víctimas. Ahí tiene que ver la psicología, ahí tiene que ver todo el tratamiento que se para las víctimas. Miren, siempre se habla del delincuente y pocas veces se habla de la víctima. Siempre se habla de rehabilitar al delincuente, pero no se habla de cómo rehabilitar a la víctima, porque la víctima también queda un trauma y muchas veces la víctima es revictimizada. Les decía el sábado en unas clases a unos alumnos, pero algo de eso creo que hablé con ustedes también la semana pasada, como por ejemplo una mujer que es víctima de una violación, no está regulado, que si esa mujer queda embarazada, ¿qué pasa? Pues en realidad tiene que tener a su bebé, porque si no comete un delito de aborto. Pues es víctima de un delincuente, de una trágica y una violenta acción sobre ella que culminó con una violación y quedó embarazada. Pero además de eso tiene que tener al bebé, que lo va a encontrar parecido al violador. Ahí la pregunta es si esa mujer no está revictimizada también por el Estado ahí. Es un tema muy complicado, por ejemplo. Entonces, o las niñas o los niños que son víctimas de abuso sexual y que después en una investigación de la policía o del Ministerio Público no se tiene el cuidado de cómo abordar ese tema con un niño o con una niña y se le puede revictimizar por no tener apoyo psicológico. Por ejemplo, la victimología también estudia las clases de víctimas. Es importante decirles, jóvenes, que antes los que defendían a las personas procesadas que no tenían cómo pagarse abogado, éramos los estudiantes de antes. Imagínense, yo me recuerdo que estando yo en tercer año de la facultad, posiblemente cuarto año, porque ya tenía que haber ganado los cursos de procesal penal, defendía a unos asesinos, y ahí en la zona 5. No me recuerdo si los condenaron o los absolvieron, no me recuerdo, creo que los condenaron. Pero a mí me designó el bufete popular ese caso. Para defender eran 3 o 4 personas que los acusaban de un asesinato de una pareja de jovencitos, que creo que fue para Navidad o Año Nuevo. Andaban ahí, no sé, en una de las calles de madrugada de la zona 5, zona 6, y llegan estos tipos y matan al joven, violan a la señorita y después la matan. Bueno, y a mí el bufete popular me designó para defender ese caso. ¿Qué experiencia podía tener yo? ¿Qué conocimiento podía tener yo para defender un caso de esos? Y además muchas veces los llevaban a los tribunales de fuero especial y los condenaban en poco tiempo.
hasta que surgió hace unos 15 años o un poco más el Instituto de la Defensa Pública Penal para defender a las personas que son acusadas de delitos y no tienen dinero para pagarse abogado. Es el Instituto de la Defensa Pública Penal. Pero hace unos 5 años surgió el Instituto de la Víctima. Es correcto, porque si no solo se estaba pensando en el sujeto que es acusado de cometer delitos, pero ¿y la víctima? También necesita tratamiento. Y entonces se hacen estudios de víctimas. Eso es la victimología, incluso catalogando víctimas en víctimas inocentes, víctimas culpables, víctimas. Uno diría, ¿todas las víctimas son iguales? No son iguales. Uno diría víctima, víctima, pero no son iguales. Una dama que llega a una discoteca o a un bar en horas de la madrugada, con una ropa, posiblemente una vestimenta inadecuada, y luego comienza a beber licor y ahí la saluda un tipo y empieza a beber con él y a bailar con él, y a las 3 de la mañana acepta una invitación en donde él le dice que vayan a su apartamento. Ella va a su apartamento y todo termina en un gran problema porque fue víctima de una violación. La violaron. Pues es un delito, claro. Hay que castigar al violador, por supuesto. Pero esa dama tiene alguna responsabilidad en la provocación imprudente que hizo de ser víctima ella misma. Ella misma fue imprudente y en algún grado tiene la imprudencia de haber provocado lo que le pasó. Siempre hay el delito y siempre hay que castigar al violador, por supuesto. Pero esa víctima es diferente al niño de 5 años, al niño de 5 días que es asesinado en el hospital. Son víctimas diferentes. El niño es una víctima inocente. En la doctrina, en la victimología, a esa dama se le consideraría una víctima culpable y al niño una víctima inocente. El niño no provocó de ninguna manera lo que le pasó. No podía defenderse ni provocó que lo mató. Apenas tenía 5 días de nacido y lo mataron. Pero son víctimas diferentes, ¿se dan cuenta? Entonces la victimología es esa, la ciencia que estudia a las víctimas, que también es muy importante, no solo analizar al delincuente, sino estudiar a la víctima y qué tipo de tratamiento necesita la víctima del Estado para disminuirle los efectos del hecho criminal cometido en su contra. Entonces a eso se refieren esas ciencias, jóvenes, que es la criminología, la victimología y la criminalística, que es una ciencia de investigación criminal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no tienen preguntas, entonces veamos ahora las fuentes del derecho penal. ¿A qué se refiere fuentes del derecho, jóvenes? ¿A qué se refieren fuentes del derecho? ¿Podría ser al origen del derecho penal? ¿A cuál? Origen del derecho penal. Correcto. Pueden ser todos los hechos que el ser humano por naturaleza, por sociedad, por política, por economía, por cultura, por religión. ¿Puede ser eso? Tiene que ver con todo eso. Lo cierto es que las fuentes del derecho penal son los orígenes del derecho penal. Las fuentes del derecho se refieren a los orígenes, correctamente.
Y nosotros vamos a encontrar dentro de las fuentes, por ejemplo, las que ahí aparecen citadas, fuentes reales o materiales. Las fuentes reales o materiales, jóvenes, son los acontecimientos que existen en una sociedad y que originan la existencia de normas o de disposiciones jurídicas de carácter penal. Son acontecimientos que ocurren en la sociedad. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia hizo surgir leyes. Recuérdense que había que permanecer fines de semana en la casa, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 4 de la tarde, ya no se podía tener libre locomoción. Y para quien incumpliera eso, cometía quebrantamiento de normas que surgieron producto de ese acontecimiento lamentable que fue la pandemia. Esta es una fuente real, hace surgir la ley. Las fuentes formales, en cambio, son las que siguen los procedimientos en una época normal, los procedimientos legislativos. Por ejemplo, presentar una iniciativa de ley, discutirla, darle lectura a la ley para aprobarla, después sancionarla y, por último, publicarla en el diario oficial. Siguen todo el procedimiento formal del Congreso de la República. Tenemos además las fuentes directas. ¿Cuáles son las fuentes directas? Las fuentes directas son las que por sí mismas son suficientes para crear delitos y penas, para crear derecho penal. Las fuentes directas son aquellas que por sí mismas son suficientes para crear delitos y penas, para crear derecho penal. Aquí nos tenemos que detener a hacer una pregunta. Es muy importante. ¿Cuál es la fuente directa del derecho penal en Guatemala, jóvenes? La ley penal. La ley. La ley. Puede ser el Código Penal, la ley de narcoactividad, las leyes penales especiales. Pero la fuente directa de derecho penal es la ley. Ya leímos el principio de legalidad. Artículo 17 de la Constitución Política y 1 del Código Penal. No hay delito ni pena sin ley. No hay para dónde. Ahí ya no hay más que decir. El artículo 17 y el 1 del Código Penal, 17 de la Constitución Política y 1 del Código Penal les dice: no hay delito ni pena sin ley anterior. Por lo tanto, la fuente directa de derecho penal es la ley. El Código Penal, por ejemplo. Ahora las fuentes indirectas. Ahora las fuentes indirectas son aquellas que por sí mismas no son aptas para crear derecho penal. Que por sí mismas no son aptas para crear derecho penal. Pero sí contribuyen de manera progresiva a ir creando disposiciones jurídicas que crean delitos y penas. O sea, las fuentes indirectas por sí mismos no crean delitos y penas, pero sí pueden contribuir de manera reiterada al estarse practicando, pues sí pueden ayudar a que se creen leyes. Aunque por sí mismas las fuentes indirectas no son fuentes de derecho penal, la costumbre. La costumbre, por ejemplo, no puede crear delitos y penas. Hay prácticas, por supuesto, en un país como Guatemala, que es un estado multiétnico, multicultural,
en donde pues tiene que ver temas culturales. Y si hay costumbres diferentes en las diferentes culturas que existen en nuestro medio. Formas de pensar diferentes, creencias diferentes, ¿verdad? La costumbre, la jurisprudencia, que son fallos reiterados de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad, y que van creando formas de resolver. Yo les decía en la otra clase que miren, tanto la jurisprudencia como la doctrina tiene que ver con los estudios que se hacen acerca del derecho penal, los estudiosos, los académicos, científicos de derecho penal que estudian derecho penal y escriben libros. Los jueces en sus fallos citan jurisprudencia, citan en tal caso, la corte resolvió en tal fecha, en tal sentido. Los jueces se basan en eso y citan doctrina. El autor tal, en su obra tal, en la página tal, de la edición número tal, señala esto y esto. No es que eso le va a ser suficiente para resolver, tienen que estar basados en una ley, pero sí se respaldan en la jurisprudencia y en la doctrina. Y los mismos abogados también pueden alegar en sus planteamientos que se respete jurisprudencia o que se conozca la jurisprudencia. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo citan los jueces. Lo citan los jueces. Ojalá siempre lo citen para bien y no para manipular. Ojalá siempre lo citen para bien. Pero se basan mucho en sus resoluciones, en jurisprudencia, en doctrina, en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, jóvenes, como fuente indirecta también tenemos los principios generales del derecho, ¿verdad? Que ayudan a resolver casos, que ayudan a tener, digamos, fundamento para resolver el bien común, el derecho igualitario de las partes, que son principios generales del derecho y que coadyuvan a resolver los casos de la manera más equilibrada y más adecuada y más justa. Entonces nosotros tenemos fuentes directas, la ley, no hay para dónde, no hay otra más que la ley, y fuentes indirectas como esta que hemos citado. ¿Cuál de esas tiene primacía? La ley. La ley. La ley del organismo judicial señala que contra la observancia de la ley no puede alegarse costumbre, desuso o práctica en contrario. ¿Verdad? Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, costumbre, desuso o práctica en contrario. Quiere decir que lo que hay que observar es la ley, mientras esté vigente la ley. Y por eso ya les dije que el artículo 1, lo primero del derecho penal que aparece es: no hay delito ni pena sin ley. No hay para dónde. Es la primera regla que tenemos que advertir y saber. Y entonces la fuente directa de derecho penal es únicamente la ley. Las otras son fuentes indirectas. Bueno, jóvenes, entonces, díganme, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Para mí todo está bien explicado, Lick. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces... Licenciado, solo disculpe una pregunta. Lo último que dijo es: contra la observancia de la ley no puede observarse ¿qué? Perdone. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, costumbre, desuso o práctica en contrario. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, me alegra mucho saludarles. Nos quedamos hasta ahí y que tengan una feliz noche. Oigan, hasta luego. Gracias, licenciado. Licenciado, feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.